Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Call of Dragons. Yo soy Wallaby y hoy les voy a estar hablando de Gwan, que es la mejor heroína épica de arquería de la primera temporada. Vamos a hablar de su historia, cómo conseguirla, sus habilidades, talentos, combinaciones y con qué artefactos pueden usarla. Si quieren saber todo sobre Gwan, quédense a ver el video. Gwan es la hija del Lord del Valle de la Luna del clan Garanodel. Desde pequeña mostró una actitud excepcional para el tiro con arco, lo cual se convirtió en su obsesión. Luchó en la batalla del Bosque Encantado en la Guerra del Enclave Salvaje. Su gran desempeño la llevó a convertirse en capitana de la Guardia del Lord del Valle de la Luna. Gwan es una heroína de arquería que también tiene las ramas de pacificación y precisión. La podemos conseguir en la taberna, además de que es la heroína principal si elegimos a los Guardianes del Manantial como facción, por lo cual si elegimos esta facción de Call of Dragons vamos a conseguir una buena cantidad de tokens suyos en las misiones principales, aunque como digo siempre preferiría elegir la Liga del Orden, pero Gwan hace que los Guardianes sean mi segunda opción como facción para empezar a jugar Call of Dragons. Su primera habilidad inflige daño de habilidad por un factor de 800 dividido en 3 turnos. Esto no es gran cosa, porque si bien el daño no está tan mal para un épico, siempre es mejor que haga daño directo. Si por algún motivo salimos de la batalla durante esos 3 segundos, no vamos a estar haciendo todo el daño. La segunda nos da un 15% de daño durante la pacificación, o sea que se aplica solo a oscuros y criaturas oscuras. La tercera nos da una bonificación de ataque de 15% de velocidad de marcha de 10%, lo cual es siempre bienvenido por si necesitamos escapar de alguna mala situación o por si tenemos que perseguir un enemigo. Y la cuarta hace que mientras tengamos un 50% de unidades o más, vamos a hacer un 10% más de daño. Esto está bastante bien porque se aplica a todo tipo de daño, incluyendo ataque normal, contraataque y daño de habilidad. Y a pesar de tener una condición, la idea es que siempre estemos por arriba del 50% de tropas restantes. Si tenemos menos, vamos a hacer poco daño y deberíamos volver a la ciudad a recargar. La habilidad despierta hace que cuando lanzamos un ataque normal tengamos un 50% de probabilidad de envenenar al objetivo, infligiendo daño de habilidad por un factor de 100 por segundo durante 3 segundos. En cuanto al orden, la primera en maxearse debería ser siempre la primera. Después desbloquearía las 4 habilidades lo más rápido posible para poder usarla con un secundario y tener la mayor cantidad de bonificaciones posibles. ¿Qué habilidad nos interesa más? Depende de si la queremos usar solo para matar oscuros o si la queremos para guerra también, pero en mi opinión lo mejor es tener más habilidades versátiles que nos sirvan en todas situaciones y no priorizar la segunda que sirve solo para oscuros. En cuanto a talentos, yo la uso como principal para matar oscuros y como secundaria en guerra con algún otro de arquería. Si querrían usarla como principal, podrían poner los mismos talentos que le puse a Nico. En cuanto a combinaciones, pueden usarla con cualquiera de arquería. Gwan es más que nada para usar al principio del juego para completar alguna marcha que necesiten complementar. Como dije en muchos videos, prefiero no mejorar épicos porque cualquier legendario 5-1-1-1 es mejor que un épico al máximo y no es tan difícil llevarlos a ese punto. Pero Gwan tiene la ventaja de que es fácil de mejorar y que sirve para oscuros, además de que sirve en guerra y siempre pueden usarla en una segunda marcha de arqueros, sobre todo ahora que están por salir dos nuevos. En cuanto a los artefactos, la idea es hacer daño recibiendo lo menos posible, por lo cual priorizaría usar artefactos que nos den atributos ofensivos y no defensivos. Yo uso la espada de las sombras, que da ataque para tiradores y hace daño hasta 5 legiones enemigas en un rectángulo designado. Si la van a usar como principal para matar oscuros, también podrían usar cualquier artefacto que dé bonificación para oscuros, pero prefiero uno que dé bonificaciones para todo tipo de situaciones y no uno que solo sirve para pacificación. Si deciden usar uno de estos, no subiría ni el nivel de estrella ni el nivel de habilidad de ninguno de estos artefactos. Y con eso cubrimos todo con respecto a Gwan. Cuéntenme, ¿ustedes la usan? En caso de que sí, ¿cómo la usan y qué les parece? Si tienen algo que agregar, por favor no duden en dejar un comentario, que siempre es bienvenido. Y por último, me gustaría que me dejen en los comentarios cuál sería el próximo héroe del que les gustaría ver un video. Espero que esto les haya servido, espero que les haya gustado, muchísimas gracias y hasta la próxima.